Claro que sí, maestro. Muy amable, gracias. Bien, estábamos hablando sobre justamente las acciones o las actividades de los diferentes tipos de organización. Ahora vamos a abordar lo que es la división del trabajo. Sí, aunque esta terminología como tal de la división del trabajo, pues es justamente como su nombre lo indica, poder segmentarnos o dividirnos. Recordemos un poquito lo que hablamos hace 2 sesiones, hace 2 semanas justamente, cuando les decía yo cómo los primeros, pues, hombres de las primeras civilizaciones, cómo se organizaban, ¿no? Cómo nos organizábamos para poder subsistir dentro de la manera o la forma de, de trabajar en conjunto, ¿no? Ellos lo que hicieron en su momento fue para cazar, pescar, fabricar armas, todo esto lo que hizo fue para que de esta manera pudiesen ir multiplicando tanto sus productos, ir cambiando e ir, pues ir subsistiendo, la subsistencia del ser humano, la subsistencia del hombre como tal fue justamente gracias a la división de trabajo, al trabajo en equipo, en la que cada uno de nosotros desempeñaba la acción o la actividad correspondiente. ¿Sí? Y de esta manera o de esta forma, pues fue organizándose como en su momento cazadores, pescadores, pastores, artesanos, pues también tenían, después empezaron a integrarse los guerreros, que eran las personas que protegían a cada uno de ellos, a los que se dedicaban al cultivo. Entonces, todos empezamos a hacer una labor distinta, una labor diferente, y pues ese es el principio de la división del trabajo. Ya conforme va pasando el tiempo, pues empiezan o empezamos a tener diferentes profesiones, diferentes acciones o actividades que pues cada vez requería que nosotros fuéramos especialistas en ello, ¿sí? En la que cada uno de nosotros empieza a estudiar o a generarse dentro de un ramo y empezamos nosotros al proceso de especialización. Ese proceso de especialización nos ayudó que el segmento o la subdivisión del trabajo en equipo realmente nos ayudaba para poder compaginarnos y así de esta manera poder cumplir con los objetivos que se tenían previstos, ¿sí? Esos objetivos que se tenían previstos dentro de la etapa o la fase 1, que es la planificación. Ya con ello, ya entonces ya se empezaba a generar o a gestionar, vamos a llamarla desde ese punto de vista, que la división de trabajo sería la separación de una actividad, de una acción compleja, vamos a llamarlo desde el punto de vista, a actividades cada vez ya más acordes, cada vez más acertadas, para que así, al momento de que todos fusionásemos, al momento de que todos uniéramos la parte del trabajo, pues se conjuntara de una manera eficaz, eficiente, y con ello se lograran las metas planificadas, las metas planteadas que nosotros pudiésemos mantener. Las ventajas de la división de trabajo, porque la división de trabajo va a tener sus ventajas y desventajas. También es importante reconocerlo, ¿sí? Porque en muchas ocasiones dice uno, ¿y cómo va a ser posible que se pudiesen tener desventajas dentro de ello? Pues sí, va a haber desventajas en todo, para toda acción, pues vamos a tener ventajas y desventajas a llevar. Las ventajas de la división de trabajo, bueno, pues es que cualquier persona, en este caso el obrero, el empleado, va a adquirir mayor habilidad en operaciones sencillas. ¿Por qué? Porque las va a estar repitiendo con frecuencia, ¿sí? Va a estar repitiendo la misma actividad, repite la misma actividad y con ello
pues también se empieza a ser especialista, ¿no? Empieza a especializarse para poder realizar dicha actividad que se está manejando. Otra de las ventajas que pudiésemos mencionar es que pues no se pierde el tiempo, no hay pérdida de tiempo de pasar de una operación a otra. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, imaginémonos nosotros, somos zapateros y de repente yo voy y voy a cortar el cuero para poder hacer mi zapato. Después voy y busco o ubico para poder hacer, para cortar la suela del zapato que voy a hacer y lo corto y lo refino. Después voy y busco la aguja porque voy a costurar el cuero con la suela que tengo yo cortado. O sea, voy, ubico, me muevo, me cambio de posición, ¿sí? Estoy cambiándome diferentes, estoy buscando herramientas de uso y eso hace pérdida de tiempo. Y en cambio, si por ejemplo, pues vamos a imaginarnos, yo soy el cortador del cuero para los zapatos, entonces yo lo único que voy a tener va a ser el cuero, voy a tener yo las tijeras de corte y mi formato y empiezo a marcarlo y es más, si ya lo tengo marcado, ya nada más empiezo a recortar, recortar, recortar. La otra persona que voy a tener a mi lado tiene el cuero y empieza a marcar de acuerdo al formato establecido y así sucesivamente. Cada una de las personas va teniendo una actividad y seguimos la misma postura y estamos tomando habilidades repetitivas gracias a que pues estamos utilizando siempre lo mismo. Esto hace que los tiempos perdidos de búsqueda, de movimientos, de cambio, de traslado, pues ya no se pueden estar manejando porque tenemos las herramientas a nuestro lado. Y con ello, debido a que siempre estamos repitiendo las actividades, pues se pueden descubrir procedimientos más rápidos, sencillos e ingeniosos. Obvio, o sea, de repente empezamos a intuir o a descubrir formas más fáciles o prácticas de llevar a cabo. Vamos a suponer si yo soy el que marca el formato que yo tengo para que pueda recortar el cuero, sí, pero pues yo tengo diferentes moldes de tamaño. Yo sé que la producción me indica que tengo que hacer 10 zapatos derechos y 10 zapatos izquierdos, pues rápida, en lugar de ir marcando uno derecho y uno izquierdo, pues marco primero los derechos y después marco los izquierdos. Esto me va a agarrar que yo pueda generar más rápidamente el procedimiento para poder tener los resultados. Si me empiezan a pedir de diferentes medidas, pues entonces cuento cuántos quieren de una medida, rápidamente marco los de esa medida y después voy marcando lo de la siguiente medida y así sucesivamente. Estoy generando un procedimiento para poder entregar el o los productos más rápido de una manera habitual. Ahora, hablando de las desventajas de la división de trabajo, porque como les argumentaba, no siempre todo es un punto de felicidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de la división de trabajo y sus desventajas? Nos indica que entorpece el espíritu del humano. ¿Por qué se refiere a entorpecer justamente el espíritu del ser humano o del hombre? ¿Por qué? Porque al momento de hacer la misma acción, pues ya lo empieza a hacer de manera mecánica. Ya de repente no lo estamos dejando ser creativo, sino únicamente se centra y es especialista en hacer esa parte. Por ejemplo, el que marca es especialista únicamente para marcar el tamaño del cuero. El que recorta únicamente se va haciendo especialista para recortar. El que costura se va haciendo especialista de costura y entonces cada uno de ellos se empieza a ser especialista de un elemento como tal. Que es también, bueno, otra de las desventajas que pudiésemos reconocer es que el trabajador hace que el trabajador aprenda una sola parte del oficio. O sea, ¿qué quiere decir? Anteriormente, un trabajador podía hacer o crear zapatos,
Repito, porque él cortaba el cuero, marcaba, cortaba el cuero, cortaba la suela, costuraba, etcétera. Entonces, y le daba el acabado. Ahorita ya no pudiésemos estar hablando de personas que puedan hacer zapatos, sino sencillamente de especialistas en una parte de un todo, de un oficio como tal. Sí, ya no estamos hablando de que ya sabe costurar, sabe cortar la suela, sabe cortar el cuero, sabe marcar para poder poner el cuero, etcétera. Ya no pudiésemos estar hablando de esa parte. Entonces, eso es pues dentro de las desventajas de la división de trabajo, se empieza a ver los entregables, se empieza a darle mayor énfasis a entregar los productos o a ubicar de mejor forma el resultado que se tiene, pero ya de repente por ahí pues estaríamos hablando de que pues ya lo hizo, pero nada más está haciendo una parte del todo. Y también una tercera desventaja es que pues el obrero hace que el obrero dependiente del fabricante, puesto a que como no sabe hacer otra parte u otra cosa, pues de repente se nos dificulta que nosotros pudiésemos trabajar en otra área u otra función. Vamos, si de repente estoy hablando también en el área de producción y estamos trabajando en la parte de producción de smartphones, de teléfonos celulares. Imagínense ustedes nada más si yo estoy en la etapa de ensamble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues yo nada más voy a saber ensamblar teléfonos, pero no voy a saber realmente pues cómo se hace tal vez la mica, cómo se hace la programación, cómo se hace todos la carcasa, yo ya no voy a saber esa parte. De repente me empiezo a ser especialista, pero de una sola parte como tal para poder desempeñarme. Ese lamentablemente son resultados, o sea, y digo lamentablemente son resultados de cuando nosotros empieza el apartado de la revolución industrial. Fue buscar especialistas para que nosotros fuéramos cada vez mejores en ciertas actividades, pero no en un todo. O por ejemplo, si yo vendo pasteles, ojo, muy distinto, yo vendo pasteles, mas no quiere decir que los hago. Sí, nos damos cuenta que de repente soy un buenazo en las ventas de pasteles, pero no me vayan a poner a hacer pasteles porque no voy a saber ni cómo se hace ni qué llevan, ¿no? Por decir así. Entonces, eso de repente nos empieza a causar ciertas limitantes. Claro, que yo ya le empiezo a buscar otra filosofía u otra descripción, ¿no? Yo soy vendedor de pasteles, bueno, siempre he trabajado como vendedor de pasteles, soy bueno en ventas, ya le quito la palabra de qué, soy bueno en ventas, soy bueno en producción, o soy bueno en ensamble, soy bueno en corte, soy bueno en desarrollo, soy bueno entonces ya yo empiezo a ser especialista, pero en actividad como tal, y dejo de ser pues vamos a decirle, en todo un trabajo, un centro de trabajo. Otra desventaja es que los trabajos llegan a convertirse en monótonos. Sí, los trabajos de repente llegan a convertirse en monotonía directa. ¿Por qué? Porque están de repente por la parte de la sencillez, igualdad y la repetición constante. ¿Qué quiere decirnos esto? Que de repente, pues, es monótono que nada más estoy ensamblando, o los que somos de calidad, de repente, pues estamos verificando que cumplan con todos los requisitos, que se vea estético, que se vea, y estoy revisándolo, y estoy chequeando, y estoy manejándolo, y estoy chequeando, y estoy verificando y chequeando, y entonces, pues estos ya se convierten en una forma, en una manera muy, muy sencilla y monótona. Sí, por la repetición constante que se puede tener. Y también otra de las desventajas de la división de trabajo es que, pues, aumenta demasiado la producción. Eso ustedes van a indicar, bueno, pero aumentar demasiado la producción, pues no podría ser una desventaja, podría ser una ventaja como tal, pero muchas ocasiones, al aumento de la producción,
va a producir, sobre todo en procesos sencillos, repetitivos, constantes que se pueden tener, a crisis industriales. Sobre todo dentro del área industrial, de repente podemos tener crisis como tal. ¿Por qué? Porque son cosas tan cortas, actividades tan sencillas, pero que las repetimos 100, 200 veces en una jornada de trabajo, que el agotamiento mental y el cansancio de repetitivo, sobre todo en acciones muy pequeñas, pues nos puede producir crisis industriales. Por ese motivo, hay algunas organizaciones, algunas empresas, sobre todo en países del primer mundo, que piensan y intentan evitar esa parte, y lo que hacen es no tanto cambiarlos de posición, sino etapas u horarios de trabajo en la que, pues, ¿sabes qué? Principios asiáticos, únicamente el trabajador dentro del área industrial, dentro del área de manufactura, trabaja 4 horas de, como tal, en su sesión de trabajo, y ya se tiene que ir a descansar a casa, ¿no? Evitando esas largas 8 horas de sesiones de trabajo como en México, para evitar frustraciones que se pudiesen tener. Digo, son pensamientos ya en países de primer mundo, que les empiezan a dar mejores resultados, ¿no? Ya intentan evitar, ¿sabes qué? Ya no se va a trabajar 6 días en su centro de trabajo, pues ahora van a trabajar 4 días en su centro de trabajo. ¿Para qué? Para que tengan también mayor esparcimiento. Ahora, muchas ocasiones podemos decir, pero con eso va a redituar en mi salario. No, no, no. Se tienen especificados también características como el bienestar del trabajador. Y al considerar la parte del bienestar del trabajador al momento de estar trabajando por producción, pues entonces el trabajador pues también da lo mejor de sí, porque sabe que pues sus horarios, jornadas laborales, tal vez ya sean de 6 horas, sean de 4 horas en un ambiente oriental, o en lugar de 5 días o de 6 días laborales, ya son de 4 días. Entonces, tiene también mayor tiempo de esparcimiento para poder ubicar, o para poder concentrarse en otras acciones, otras actividades. Cambiando un poquito, o adentrándonos más a las organizaciones, porque estamos en el segmento de organización, y recuerden que nosotros lo que estamos planteando o estamos planeando directamente es cómo funciona el proceso de organización dentro de todo el proceso administrativo. Esto que nos da a entender el poder reconocer directamente a la organización, o sea, y cómo vamos a organizar todas esas actividades que habíamos planeado, que habíamos planteado en ese proceso administrativo, cómo la íbamos a manejar, cómo la vamos a llevar a cabo. Entonces, las organizaciones existen tipos también, o características de ellos, según sus fines, que son el motivo principal para que puedan realizar sus actividades. Y esas son con fines de lucro y sin fines de lucro. ¿Esto qué quiere decirnos? Que o entras en uno o entras en otro, como actividad que se pudiese manejar. Cuando hablamos de con fines de lucro, es cuando existen ganancias para sus propietarios. ¿Esto qué da a entender, o qué nos da a reconocer? Bueno, pues nos da a reconocer de que cualquier negocio que va en búsqueda de ingresos directos, cualquier negocio que va para obtener ganancias, pues esos son con fines de lucro. Sí, por ejemplo, la empresa de los panaderos aquí en México, ¿no? De la empresa de Bimbo, la empresa de los que venden aguas azucaradas como la Pepsi Cola, como la Coca-Cola, sí, que se pueden mantener como tal. Entonces ellos son con ganancias hacia a sus propietarios. Las organizaciones sin fines de lucro, pues bueno, son aquellas sociedades o aquellos que determinan que no requieren o sin pretender una ganancia. Por lo regular, estas organizaciones son aquellas
en las que pueden pueden tener directamente un negocio como con fines altruistas, ¿sí? Aquellas empresas u organizaciones que tienen algún apoyo sin esperar nada a cambio, ¿sale? Perdón, a silenciar tantito a Cristian. Eh, Ahí está. Ok, entonces, sí es muy necesario poderlas identificarlas, poder reconocerlas como tal. Son aquellas que no van a obtener una ganancia o sustancial, un dinero que pueda hacerlos enriquecer. mm, un área de servicios en la que pueda apoyar a la comunidad. Eso también vamos a decirle que puede ser una organización sin fines de lucro. Según su formalidad, también tenemos ese apartado. Y vamos a decir, este tipo de organizaciones pueden o no tener estructuras, ¿sí? Esas estructuras definidas. Les argumentaba yo en sesiones anteriores. ¿Cómo puede ser una organización que pueda o no tener estructuras? Por ejemplo, yo pertenezco a una organización llamada de CIAPI que tiene una estructura organizacional, ¿sí? Tiene a sus consejo de dueños, tiene a sus directores, a su director, tiene a sus directores de áreas, tiene a sus coordinadores de área, después venimos los maestros y cada uno de los demás trabajadores. Entonces, esa es una estructura. ¿Cuál puede ser una que no tenga una estructura? Repito, una organización puede ser la misma familia, ¿sí? En casa, nosotros, pues está papá, mamá, hijos, no necesariamente va a tener una estructura como tal. ¿Por qué? Porque pues no está definido directamente que el rol del papá o el rol de la mamá es el manda más. Sin embargo, pues tiene una razón de ser, de poder hacer actividades correspondientes para el mejoramiento y la continuidad de la que estamos nosotros hablando en nuestro centro, que en este caso sería nuestro hogar, ¿sí? Dentro de esas organizaciones formales, bueno, pues aquí nos indica, ¿no? Va a comprender esa estructura organizacional que se puede tener. Vamos a tener normas, reglamentos, rutinas, procedimientos, todo eso que nosotros ya hemos estado pensando en desarrollar, en generar directamente, ¿no? Todo aquello que nosotros pensamos que nos van a ayudar para poder cumplir un objetivo, ¿sale? Entonces ahí lo pudiésemos contemplar. Ahora, según su formalidad, también existen diferentes tipos de organizaciones. La lineal o militar, la funcional o de Taylor, la línea funcional, la de staff, la de por comités y la matricial. Vamos a ver las características principales de cada uno de ellos. Por ejemplo, la lineal o militar, ¿sí? Dentro de ellas nos indican que la autoridad es única, ¿sí? Es un solo jefe. Recordemos nada más cómo está nuestra área de la milicia, ¿no? Ahorita tenemos a un comandante en jefe o a una comandante en jefe de nuestra área militar, ¿no? Y esa es la señora presidenta. Y ahí ya de ahí van a empezar a salir todas las líneas de comunicación de lo que hace la milicia, de lo que hace realmente una organización, viene y surgen directamente de una persona. Aquí vamos a decir lo que es muy fácil, muy bueno, muy interesante dentro de sus características. ¿Por qué? Porque la comunicación va a ser directa, ¿no? De repente va a realizarse únicamente a través de las líneas que va a existir el organigrama. Es de manera directa. Aquí no hay de que de repente pueda perderse la información o pueda haber una línea de teléfono descompuesto. Sí, es centralizado la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque quien toma la decisión es el gerente general.
ese líder general es el que toma la decisión, por tanto, es el que le manda a todos los demás. ¿Por qué? Porque es el que centraliza la información, es el que centraliza todas las acciones que se van a estar llevando a cabo y es el que, pues prácticamente toma la cima, ¿no? Entonces es el que toma la decisión final. Muy interesante o muy importante entre ellos. Aquí no va a haber demasiada división o demasiada segmentación del trabajo, sino va a estar el principal y van a haber algunos aspectos o algunos elementos que van a colaborarlo y después de ello vienen los demás, sí, pero todos teniendo prácticamente ciertas jerarquías. ¿Y qué es de un aspecto piramidal? ¿Esto qué quiere decir? Que va ascendiendo en escala jerárquica y van cada vez que esa escala jerárquica va aumentando o va acrecentándose, pues disminuyen el número de cargos u órganos. ¿Qué quiere decir con esto? Por decir así, el gerente general tiene a su cargo a 6 u 8 personas, 6 gerentes de área. Cada gerente de área va a tener únicamente a 5 o a 4 subgerentes o elementos que se puedan mandar. Sí, porque la mayor parte o el grueso del rango, del cargo que se puede tener, lo va a tener la autoridad que va a ser la principal, a donde se toman todas esas decisiones como tal. Las ventajas que puede tener, bueno, pues va a ser una mayor facilidad para la toma de decisiones. ¿Por qué? Y su ejecución. ¿Por qué? Porque la toma solamente una persona. O sea, aquí no hay qué proponen o qué es lo que dicen los demás. Bueno, sí puede haber una propuesta, mas no quiere decir que pueda ser escuchada o considerada entre ellos. Por tanto, no hay conflictos de autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Pues al final de cuentas, el que toma la decisión soy yo y los demás no tienen por qué hacerme ciertos argumentos de ellos. Y tampoco hay fugas de responsabilidad porque pues el único que lo sabía cuál iba a ser la decisión, pues es el gerente general, la persona máxima que está en la línea dentro de ese tipo de organización. Y la disciplina es fácil de mantener. ¿Por qué? Porque todo es bajo un régimen directamente de órdenes que se van a estar llevando a cabo y que para poder mantener la estructura, pues tienen que darle la continuidad o el seguimiento a las órdenes que se dan. Dentro de las desventajas, bueno, pues es bastante rígido e inflexible. Recordemos de que como pues una sola persona toma la decisión, pues toda esta información que se maneja, pues es en muchas ocasiones rígido o inflexible, que pues al final de cuentas yo tomé la decisión, pero si me equivoco, pues también yo voy a buscar quién puede ser el culpable. Aquí van a depender, todo depende de personas claves como tal, y eso va a provocar ciertos trastornos. ¿Por qué? Porque si no está en el momento que se vaya a tomar la decisión, pues toda una organización se puede detener porque no va a haber la persona idónea o la persona concreta en la que pueda tomar una decisión del qué hacer o cómo trabajar en ello. No se fomenta la especialización. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas todos pueden ser todólogos en ello, porque no es necesario de que se busque o se ubique la parte de en dónde puedes mejorar o qué es lo que se puede o cuál es tu fuerte de desarrollo que se tiene. Aquí los ejecutivos son saturados de trabajo por la sencilla razón de que tienen que abarcar o tienen que revisar o tienen que prever muchas actividades o todas las actividades, pero pues al final de cuentas, pues pueden también llegar a no saber de qué se trate. Y pues en cuestión de la calidad del trabajo, pues también esa es otra de las clásicas desventajas. ¿Cómo lo pudiésemos manejar? A ver, voy a adelantarme tantito. Observemos nosotros que de repente aquí nosotros vamos a ver justamente la parte del organigrama, cómo se ve un organigrama bajo este sistema.
tenemos al gerente general. Ese gerente general únicamente tiene un supervisor que al final de cuentas es prácticamente el mismo tipo de responsabilidad que se pudiese tener, y después de ello están todos los empleados, ¿sí? Cuando hablamos de que están todos los empleados en pues es casi como que si ese gerente general, perdón, ese supervisor estuviese a todas las personas a su cargo dentro de ello. Entonces, observemos, todo por eso se dice que es de manera lineal, por eso se dice que a todos se le da el control, pero al final de cuentas el que toma la decisión, el que toma todo el cargo directo va a ser el gerente general. Vamos a ir avanzando porque tenemos que ver los diferentes tipos de organizaciones. Tenemos la de tipo Taylor, ¿no? La funcional o de tipo Taylor. Aquí, dentro de ellos, nos indica que la autoridad es funcional o dividida, que quiere decir que realmente aquí el gerente va a segmentar o va a dividir su autoridad, no cómo va a dividir ciertos factores, ciertos elementos que se pueden estar manejando en la búsqueda del logro de sus objetivos. Se va a tener una línea directa de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Sin necesidad de intermediarios. No, la comunicación va a poder ser directa. Ahorita vamos a ver cómo es esa comunicación directa que se puede tener en ese tipo de organización de tipo funcional o de Taylor. La descentralización de las decisiones, ya que no hay una jerarquía, sino especialidad de quien promueve las decisiones. O sea, cada uno de los personajes, cada una de las personas tiende a ser especialista en lo que está haciendo. Y hay un énfasis en la especialización, ¿sí? Va a contribuir con su especialidad dentro de la organización. Esto da pausa a que de repente pues el que propone las cosas es porque es especialista en el área y únicamente se analizan las variables o los valores que se pueden estar manejando. Dentro de sus ventajas, bueno, pues existe mayor especialización por la sencilla razón de que de acuerdo a tus habilidades te vas a ir al área correspondiente. Por tanto, con eso se puede tener la mayor eficiencia posible de cada uno de los trabajadores, de cada una de las personas, porque va a estar desempeñando de mejor forma su funcionabilidad. La división del trabajo aquí ya es planeado, ya es algo más cercano al manejo de la administración, y el trabajo manual se separa del intelectual. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Porque pues una cosa son el otorgar ideas, el otorgar la manera de cómo se pudiese desarrollar, y otra muy distinta, la parte operativa que se puede estar manejando. Y se disminuye la presión sobre un solo jefe. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que aquí en esta parte, pues ya de acuerdo a las actividades, de acuerdo a la división de trabajo que se puede tener, cada uno de ellos va a tener responsabilidades distintas, de acuerdo a la especialidad que se pudiese tener, pues va a ser diferente la manera de poder trabajar. Desventajas, bueno, existe cierta dificultad luego para localizar y fijar responsabilidades. Sí, o sea, no todo lo bueno también tiende a ser bueno. Como tal, tiene que haber tenemos que buscar también una parte centrada en un equilibrio que se pueda estar manejando. Nos indica también que se viola el principio de unidad de mando. ¿Por qué? Porque al estarse manejando de manera libre también puede estarse otorgando diferentes tipos de jefes. Por tanto, existe la dificultad entre jefes, ya que ya que como no se define directamente las autoridades de manera clara, pues entonces es como cuando nosotros como subordinados, como empleados, tenemos dos jefes directos. ¿A quién le hacemos casos? Sobre todo si se contraponen las indicaciones entre uno y otro. Ahora, ¿cómo puede verse un organigrama de este estilo? Bueno, pues aquí pudiésemos observar el organigrama que tenemos tenemos aquí a un gerente general
tenemos a un gerente general especificado y que ese gerente va a separar a cada uno de sus actividades, por ejemplo, de administración, de personal, de comercialización y producción. Dentro de cada una de esas áreas que se tiene, bueno, pues se van a tener separación de acciones o de actividades que se pueden manejar. Cada vez se empieza a pensar, se empieza a manejar en especialidades de actividades que se pueden tener. Sí, por ejemplo, en el de administración nos indica que puede llevar la contabilidad general y la contabilidad de costos que se puede estar manejando, el acceso de personal para las remuneraciones de trabajo y las relaciones industriales que se pueden estar manejando dentro de ellas. Sí, cada uno de ellos nos va llevando directamente a la actividad precisa que se pudiese estar manejando. Esto ya es un apartado, vamos a decirlo de esta forma, un apartado cada vez cercano o más aproximado al cómo lo llevamos en la vida cotidiana. Este tipo de organigrama se conoce como organigrama funcional o de Taylor, pero que lamentablemente luego las responsabilidades, como existen muchas responsabilidades o mucha delegación también de actividades, pues es difícil de repente encontrar o hallar más los puestos que se pudiesen manejar. El delineo funcional, nos indica que pues esta organización o este tipo de organizaciones dice que aprovecha las ventajas, ya que es la fusión de dos tipos de organización, aprovecha las ventajas y evita las desventajas de cada una de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Que conserva la parte de la organización de la línea militar en cuestión de la autoridad que se te va transmitiendo, que se transmite a través de un jefe, y la de la funcional, que es la especialización de las actividades en cuestión de ellas. O sea, ¿por qué? Porque se conserva la autoridad como la lineal militar y se conserva la especialización como la que se maneja en la funcional. Y esto sí es lo que ya nosotros conocemos en muchas empresas, ¿no? La línea funcional, en la que se empiezan a gerenciar o tener puestos gerenciales directamente de actividades o de acciones que se pueden realizar muy parecido al funcional, porque es esa especialización, pero se pierde el rol directamente de áreas específicas. Y en esta línea funcional lo que se busca es que los organigramas sean cortos para seguir manteniendo en cuestión como la lineal, conservar la autoridad, pero también conservando la parte de funcional de Taylor, la parte de la especialización. Luego tenemos el tipo de organización como el tipo de staff. Ese dice que surge para en consecuencia para de grandes organizaciones y de avance de tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que surge justamente como una, como una función de especialidades o especialistas o expertise en algo, ¿no? ¿Para qué? Para poder ofertar directamente asesorías para llevar a cabo una situación, un elemento como tal. Las funciones de tipo staff nos indican que pueden ser de servicios, consultoría y asesoría, monitoreo y planificación y de control. Y esas pueden estar inmiscuidas en cualquier nivel de la organización. Puede estar en los mandos altos, mandos medios o hasta la parte de los subordinados, pueden estar manejándose las áreas de staff. Esto, ¿qué característica va teniendo las áreas de staff? En pocas palabras, es porque estas organizaciones se adhieren directamente a la organización central. Vamos a imaginar, por ejemplo, la Escuela Superior de Ingeniería es una escuela que oferta servicios de capacitación para licenciaturas
en este caso, ingeniería mecatrónica, ingeniería ambiental, para maestrías, maestría en mantenimiento y confiabilidad, maestría en, en seguridad e higiene industrial, que son las principales, ¿no? Ya pero ¿qué va surgiendo, qué va manejándose posteriormente? De repente, pues sí, debe de tener sus coordinadores, sus maestros, a su área de control escolar y hasta ahí. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, para el área cuando es un sistema presencial? Oye, ¿y quién le va a dar mantenimiento al edificio o a los edificios? ¿Quién le va a dar limpieza a los edificios como tal? Y cuando estamos hablando de limpiezas y mantenimientos, pues a los pisos, es a sistemas de enfriamiento, etcétera. Ok, entonces, para no tener en nómina, porque eso se ejerce y es viable, válido dentro de las organizaciones, no tengo nómina como tal esa parte, ese apartado, en cuestión de seguridad, no tengo nómina o no quiero colocar en nómina ese apartado, pues ubico especialistas con eso me voy a evitar también estar dando capacitaciones a personas para cómo van a funcionar en el área de seguridad o cómo van a trabajar o voy a evitar también capacitar a personas para cómo habilitar o cómo deshabilitar los de sistemas de enfriamiento, ¿no? Todo eso es viable. Ahora, ¿cómo lo puedo plantear? Pues va a haber empresas especialistas de limpieza, puede haber empresas especialistas de seguridad, puede haber empresas especialistas en mantenimiento de edificios y sistemas de enfriamiento. Entonces, todo ello, ya hay empresas especialistas. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar dentro de los diferentes medios que se oferten, de repente una empresa de seguridad, pues está la de seguridad X, Y, Z, entonces yo ya le pregunto que necesito seguridad en el acceso a la universidad 24 horas del día, y que únicamente van a poder ingresar aquellas personas que cuenten o porten gafet y uniforme escolar, tanto docentes, administrativos como alumnos, y si es alguna persona que no cuente con ese tipo de elemento, pues va a tener que anotarse y esperar con qué persona va para que la pueda guiar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo ya contrato los servicios y ya se le explica nada más rápidamente cómo va a ser ese sistema y la empresa encargada, en este caso, de seguridad, es la que me va a mandar a las personas y las va a tener ahí. Si en dado caso una persona de ellas se enferma, ellos me tienen que mandar, ellos siempre me tienen que tener a un personal de seguridad. No porque se haya enfermado ya me van a dejar, no, no, no. Ellos tienen que subsanar esa situación. Se enfermó el que estaba de planta, por eso le trajimos a otro, ¿sí? Y ya con ello, pues están subsanando porque yo estoy prácticamente pagando por un servicio. Lo mismo el personal de limpieza, ¿sabes qué? Pues existen también empresas encargadas de limpieza como tal. Entonces, está enferma, no puede venir, no puede asistir, perfecto, pero le mandé a otra persona que va a hacer las mismas actividades, ¿no? Entonces, a eso se va manejando la empresa de tipo staff. Las ventajas, bueno, pues logra que los conocimientos expertos influyan solamente sobre manera de resolver los problemas, ¿sí? O sea, nada más para resolver el problema. Si es de seguridad, pues ahí está. Si es de limpieza, ahí está. Si es de mantenimiento, ahí está. Hace posible el principio de responsabilidad y autoridad y la especialización de tipo staff. Dentro de las desventajas, bueno, se dice que hay una confusión, pero en cuestión de los deberes, responsabilidades y asesoría. ¿A qué se refiere esto? Pues porque realmente lo que se tiene que hacer y la responsabilidad de asesoría
ya pertenece directamente a la empresa a la que yo le estoy contratando el servicio, ¿sale? Ella es la que me está ofertando el servicio. Por tanto, no me convence de cómo hace la limpieza esa persona. Yo puedo tomar el teléfono y la reporto y decirle, ¿sabe qué? Yo a esta persona no está haciendo de manera correcta la limpieza, venga usted a verificar porque yo necesito que me la cambie. Entonces, es así de fácil y así de sencillo como nosotros podemos hacer. Y aquí podemos ver dentro de los organigramas cómo de repente los sistemas de staff que pueden hacerse se adhieren a ciertas áreas o a ciertos departamentos, o sea, para que a partir de dónde va a estar el contacto directo con esas áreas. Se coloca con líneas punteadas porque están dentro del organigrama, pero no son parte de la organización. O sea, es algo bien curioso dentro de ello, ¿no? Se tienen que considerar porque están dentro de la empresa, pero no son parte de la empresa o no nos pertenecen a nosotros y no tenemos ningún aspecto de tipo cercano con ellos, porque ellos pertenecen a otra empresa. Ellos nada más nos están prestando el servicio directamente para venir a llegarlo a hacer. El de por comités, sí, es otro tipo de organizaciones que se pueden estar manejando. El de por comités, bueno, pues pues es un grupo de personas que por lo regular se definen o se reúnen para discutir y resolver problemas que pudiesen hacer. Esos problemas que se pueden manejar, pues son parte de la organización que se pudiesen tener. Aquí hay diferentes tipos de comités. Vamos a decir, son los formales, que es cuando forman parte de la estructura de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando se genera un comité de calidad, vamos a llamarle, ¿sabes qué? Vamos a entrar en el proceso para de certificación de calidad hacia la empresa en la que nosotros estamos, por tanto, pues es muy necesario colocarlo, ¿no? Y vamos a decir, Pedro del área de gestión se toma, a María del área de contabilidad se toma, a Juan del área de producción se toma, o sea, que aparte de sus obligaciones que tienen dentro de cada una de sus áreas, van a tener también que reunirse para resolver ciertas situaciones y en este caso sería para poder pues certificarse en calidad en algún proceso que se pudiese tener. Se tienen también los informales. Los informales es cuando un grupo de personas se reúnen para hacer algo en especial como tal. Como por ejemplo cuando se reúnen, no le llamemos sindicatos, pero un grupo de personas que porque quieren discutir sobre un aumento salarial, ¿no? Por decir algo y ser muy explícitos en eso. Sí, que no entra en la formalidad de la empresa, pero que como son parte de la empresa entran del aspecto informal porque quieren ubicar o quieren buscar un bien común para todos. En cuestión de la reunión temporal, esto es cuando se tiene alguna situación o un evento especial. Por ejemplo, bueno, ustedes están enterados o ya se van a empezar a enterar de que la universidad, la Escuela Superior de Ingenierías Ambiental y de Procesos Industriales, o sea, la ESIAPI, en este año está cumpliendo 20 años, ¿no? Entonces, en una semana de mayo, ahorita no recuerdo bien la fecha, pero en mayo, van a ser las celebraciones directamente de sus 20 aniversarios. Por tanto, pues dice, ¿sabes qué? Pues vamos a generar un grupo temporal, o sea, es formal porque es solicitado por la misma administración, vamos a decirlo, la misma empresa, pero temporal porque es nada más para un evento en especial, sí, que se va a manejar por un tiempo corto, que es para ver qué actividades o qué acciones se van a tomar en ese momento, sí, y tenemos también las permanentes. Las permanentes son los grupos formales que son por lo regularmente permanentes, como por ejemplo, ustedes que ya están en tercero y octavo semestre
pues han escuchado y muchos y algunos de ustedes participaron en el Congreso Nacional de Ingenierías, que año con año la universidad está llevándola a cabo. De hecho, creo que para este septiembre ya va el séptimo, el octavo Congreso Nacional de Ingenierías. Por tanto, pues ya existe también un comité permanente. Sí, es formal porque es parte de la organización, permanente porque año con año se están reuniendo, se están juntando para ver qué es lo que se va a desarrollar. O también otro, para lo de robótica, del concurso de robóticas, que en este caso se va a llevar 24 de mayo, para ser exactos. Entonces, como ya son eventos que ya hay periodos establecidos como tal, año con año, eso sí, por tanto, pues tienden a reactivarse de manera permanente. Esos comités, bueno, ¿cuáles son las ventajas de tener comités también, este tipo de organizaciones? Bueno, nos dice que las soluciones son más efectivas porque se reúnen prácticamente especialistas de cada área para poder tener situaciones variadas. ¿Y por qué situaciones variadas? Por la sencilla razón de que se empiezan a tomar este, los puntos de vista de los diferentes departamentos que se pudiesen manejar. Se comparte la responsabilidad al tener de diferentes áreas, diferentes departamentos, también existe la corresponsabilidad directa que se pudiese manejar. Se permiten que las ideas se fundamenten, ¿sí? O sea, lo que propongas, lo que tú manejes también, pues tiene que estar fundamentadas para poder valorarlas, para poder saber de qué se trata y aprovechar al máximo la experiencia. Por lo regular en cada comité, pues se utilizan las personas con mayor experiencia, la mayor expertise que se puedan tener en ellos. Las desventajas que pudiésemos decir, bueno, que en muchas ocasiones las decisiones son lentas. ¿Por qué? Porque entre mayor expertise, entre mayor especialistas pudiésemos tener por ahí, pues para tomar decisiones son bastante lentas. Es difícil disolverlos. Sobre todo la parte de las informales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya encontramos una manera, una forma de cómo subsistir, pues vamos a seguir manejándolo de esa manera. Las partes formales, como ya son actividades y planteadas por la organización, de repente, pues es más fácil, son más prácticos, vamos a llamarla la disolución del mismo. Y los gerentes se desligan de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a ser una reunión de gerentes, porque si no sería una reunión de alta dirección, sino aquí lo que se ubica, se busca por comités, es que realmente, pues, también tengan, vamos a decir, los operarios, los obreros, los empleados, puedan tener voz sin voto en las cosas y en las tomas de decisiones que se hagan en los diferentes eventos que se pudiesen tener. Y aquí nosotros podemos observarlos. ¿Qué sucede de repente con los comités? También se colocan de manera, con líneas punteadas en ellas, porque son parte de la organización, pero los elementos pertenecen a alguna de las diferentes áreas que se tienen en ella, ¿sí? O sea, son ¿cómo podemos decir? Es como un transformer que se maneja, de donde se toma lo mejor de cada una de las diferentes áreas, hablando de especialistas, hablando de los diferentes operarios que se puedan tener para poder buscar o para poder ubicar las mejoras que se pudiesen haber de ellos. También tenemos la parte o el apartado matricial, ¿sí? El tipo de organización. Esta organización de tipo matricial nos dice que consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de una manera temporal para los diferentes proyectos que se pueden estar llevando a cabo. ¿Esto qué da a comprender o qué da a entender? Bueno, pues da a entender que algunos empleados van a tener que poseer dos tipos de jefes. Uno en función, o sea, el que está al área al cual está trabajando, y la otra va a ser
cuando hablamos de jefes de proyectos, ¿sí? El que va a ser el responsable de la acción o de la actividad que se esté manejando. Este tipo de organización es muy similar al de comités, lo único que son para mejoras continuas que se pudiesen tener dentro de una organización. Sí, el por qué. Bueno, porque recordemos que toda empresa, toda organización requiere de mejoras continuas. ¿Cuáles son las condiciones de este tipo de organización matricial? Bueno, pues es que nos indica que la capacidad de organización y la coordinación y procesamiento de información va a manejarse para mejorar todos los bienes y servicios que se pudiesen tener. Se necesita tener buen capital. Recuerdan, toda mejora, todo cambio, toda optimización de recursos es necesario tener un soporte humano o un soporte humano, o sea, que haya quien lo va a desarrollar, quien lo va a desempeñar, tiene que haber un soporte eh, en cuestión de materiales, de equipo y, ¿por qué no?, de financieramente hablando. Y se necesita o se requiere un equilibrio para poder generar estos aspectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder generar esos proyectos de la organización. Ventajas: reúne varios expertos en un equipo. Sí, eso es muy fácil, ¿no? Entonces, los va a reunir justamente para poder, bajo su zona de expertise, poder, mejorar todo lo que se tiene trabajando. Ayuda a la mitigación de conflictos entre todo lo que se realiza dentro de la organización, o sea, y así evitar dificultades del cómo se lleva a cabo en ese momento. Sí, se motivan más porque da la casualidad de que cada vez que somos copartícipes en nuevos proyectos, nosotros vemos áreas de oportunidad de crecimiento también laboral. Sí, podemos empezar a detectar, ¿sabes qué? Va a haber mayor proyección. Como por ejemplo, en una institución educativa como la SIAPI, un proyecto pudiese ser la reunión de diferentes docentes porque se quiere aperturar una nueva licenciatura, vamos a llamarla. Tanto fue esa que ya para septiembre de este año ya se está ofertando porque ya está avalada la ingeniería, no recuerdo bien, pero el nombre va sobre los recursos naturales, recursos renovables. Entonces, ¿qué tiende a suceder eso? Pues bueno, de repente, el grupo de expertise que se reunió y que se empezó a trabajar sobre ese proyecto lo culmina, está la aceptación por parte de la Secretaría. Entonces viene algo de la motivación mayor. ¿Por qué? Porque pues al empezar a dar o a empezar a aperturar el campo de acción que se puede manejar, pues quiere decir que puede haber mayores oportunidades también de trabajo como docente, al igual que para toda la comunidad, la sociedad, va a haber otra alternativa de estudio que se pudiese manejar. O sea, es un ganar-ganar que se puede tener. Eso, hablando en proyectos, vamos a decir, en una institución educativa, se pueden estar manejando proyectos de mejora en diferentes comunidades, diferentes índoles. En el área industrial, mejorando un procedimiento, ¿sí? Para optimizar los servicios, para optimizar los bienes como tal. La sesión pasada, yo les decía, bueno, dentro de la planificación, llegamos como gerentes, como jefes, para poder mandar dentro de una empresa, que era la de automóviles, y de repente 2 segundos planeamos, y ahorita que lo estamos organizando, y por qué no, si estamos trabajando bajo un comité matricial, si ya estamos en una empresa como tal, pues entonces proponemos ese cambio, esa actualización, y luego redituamos que va a haber mayores ganancias. Al haber mayores ganancias, la empresa puede cotejarnos para también aumentar los salarios. Contribuye al aumento del compromiso de todos los integrantes de los equipos y que está orientado a resultados finales. ¿Esto qué quiere decir? Que pues es para poder verificar y poder analizar el crecimiento de la organización.
Y los crecimientos no se ven de hoy a mañana, recuerden. Muchas ocasiones los crecimientos se ven a 1 año, 2 años como tal. No, evitemos nosotros también ser parte de que de repente quiero ser el clásico que espero resultados, ¿no? Y porque ya lo propuse o ya se propuso, ya quiero ver resultados. No, los resultados, recordemos, como todo proceso administrativo, no se ven a corto plazo, se empiezan a notar a mediano plazo para poder hacer funcionar todo a largo plazo. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues al tener doble flujo de autoridad origina conflictos, porque en muchas ocasiones o haces una cosa o haces otra y de repente uno como trabajador, como subordinado, de repente puede tener conflictos existenciales. Propicia estrés, sí, efectivamente, por rendir cuentas a dos diferentes jefes, propicia estrés porque tienes eh, mayor responsabilidad de trabajo como tal. Entonces, eso es el estrés que se puede tener. Los costos son burocráticos en cuestión de operación. ¿Por qué? Porque se invierte mucho en la capacitación, se busca mucho en cuestión de, pues, cómo vamos a poder, pues incentivar al lado a las personas que están contribuyendo en ese cambio que se está desarrollando, ¿no? Se elevan los salarios y en ese grupo de trabajos no está definida la autoridad directamente, no está bien definido porque no estaba planeado, sino es un aspecto, vamos a llamarle, es un aspecto, un cambio temporal que se puede manejar, aunque las áreas de mejora continua pudiesen llegar también a un área temporal o permanente implicada directamente para nuestro organigrama. Y aquí podemos ver, bueno, esto sí se maneja como tal porque pues muchas ocasiones tenemos un área de proyectos que no puede haber empleado, o sea, no hay subordinados dentro de esa área de proyectos. Sin embargo, se pueden adherir algunos elementos de otras áreas correspondientes que se pueden estar manejando. Sí, esto es muy importante y necesario porque algunos pueden estar teniendo, repito, la duplicidad de jefes que se pueden tener en ellos. Por tanto, es muy necesario, ya para ir cerrando toda esta parte de las organizaciones, sobre también las organizaciones informales, que pues son institutos no oficiales, pero que influyen en la comunicación, toma de decisiones y control, ¿sale? Y que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en una organización. Todo aquello que no tiene un organigrama, todo aquello que no tienen una seguridad médica, todo aquello que no se maneja salarios bajo nómina, todo aquello es considerado una organización informal. Todo aquello que no está regulado es como tal una organización informal que nosotros pudiésemos tener. Y tenemos también las organizaciones centralizadas. Las centralizadas concentran en la parte superior toda la autoridad, ¿no? Y la toma de decisiones que se lleva son mínimas directamente, todo lo manejan desde la parte central dentro de él. Y las descentralizadas, bueno, pues es cuando se delega la cadena de mando para donde sea posible. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas van y se intensifica directamente en cómo están funcionando cada una, cómo están funcionando realmente diferentes dentro de ellas para poder otorgar o para poder obtener un resultado afín, ¿no? Entonces, de repente, si nosotros empezamos a pensar y empezamos a suponer que las organizaciones, que las empresas de repente son una sola como tal, pues no es cierto. Las organizaciones, las empresas que nosotros pudiésemos estar manteniendo, que nosotros pudiésemos estar laborando directamente, nos van a llevar a un cambio repentino, a una aseveración para una mejora
¿sí? Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que siempre considerar. Bien. Hasta aquí vamos a quedar, por favor. ¿Alguna duda, algún comentario que tengamos con todo esto? Es muy interesante esta parte de la admisión. Es muy importante del reconocer sobre todo los dones de mando, las situaciones, el cómo se lleva a cabo, sí, pero también es importante la parte de cómo, por qué a mí me están, o sea, que ya estoy trabajando en 2 departamentos o 2 áreas, porque es parte importante, ¿no? ¿Se te está explotando? Sí, si lo quieres ver de esa manera, sí, se te está explotando, pero el cómo se te puede estar explotando para poder manejarlo. Entonces, ahí ya podemos ir visualizando, porque es probablemente para un ámbito de mejora, de cambio que se puede tener. Por favor, señores, no se les olvide, próxima semana es semana de evaluación. Sí, vamos a utilizar repito, yo el tiempo que tenemos es de 1 hora. Ustedes pueden empezarlo a partir de las 10 de la mañana, 10:30, 11, no sé, a la hora que ustedes deseen. Yo voy a estar conectado en la sesión para cualquier duda en el momento de la evaluación como tal. Yo repito, si de repente me dice por ahí el ingeniero Braulio, tengo una duda en la pregunta que dice esto, esto y esto, y tengo una duda que no sé si es esta respuesta o esta otra, yo lo voy a apoyar y le voy a decir, ¿sabes qué? Pues la correcta es esta porque es esto y esto, punto. Sí, yo yo no pongo ese impedimento directamente porque no quiero que se aprendan de memoria los términos, sino aprendan a relacionar realmente de lo que estamos manejando y por qué se está manejando. Repito, porque la administración lo llevamos en la vida cotidiana, no necesariamente lo van a llevar para su empresa como tal, sí, y no necesariamente ustedes van a generar una empresa, sino que también recordemos que es parte de todo aquello que nosotros desarrollamos día con día. Bien, si no hay dudas, si no hay ninguna situación, nos quedamos aquí. Pasen excelente Sí, inicio maestro, de estaría semana. excelente. Gracias, Ronaldo, muy amable. Gracias, Uriel, Todo muy excelente, amable. profesor, Sí, muchas gracias. gracias, Yasmar, muy amable. Sí, entonces, Pase un buen día y nos vemos el sábado siguiente. claro que sí. Pasen excelente inicio de semana. Cuídense muchísimo, los veo. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Gracias, luego, profesor. igualmente, Hasta profesor. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.